Sabrina abrió los ojos lentamente. La luz blanca de la habitación del hospital le hizo daño, obligándola a cerrar los ojos de nuevo. Respiró hondo, sintiendo en el pecho el dolor de la operación. Habían pasado 3 días desde que la llevaron de urgencia al hospital por complicaciones cardíacas. 3 días en los que había esperado para visitar a su marido y a su hija Ellie, de 8 años. Señora Walters, ¿cómo se encuentra hoy?, preguntó Rose, la enfermera, mientras tomaba la atención a Sabrina. Mejor, gracias, respondió Sabrina, intentando sentarse en la cama. Sean Walters. La enfermera negó con la cabeza. Me temo que no. Puede que esté ocupado con su hija. Sabrina intentó sonreír, pero sus pensamientos ya estaban llenos de preocupación. Volvió a coger el teléfono de la mesilla y marcó un número que le resultaba familiar. La voz del contestador era la única que había oído en los últimos 3 días. Ha llamado a Sean Walters. No puedo atender su llamada en este momento. Por favor, deje un mensaje después de la señal. Sean, soy yo otra vez, dijo Sabrina en voz baja después de la señal. Estoy preocupada. Los médicos dicen que saldré de aquí en unos días. Por favor, llámame. Necesito saber que Ellie está bien. Colgó el teléfono y se secó una lágrima no deseada. Sabrina intentó convencerse de que Sean estaba abrumado por el trabajo y el cuidado de su hija. Siempre había sido un poco negligente con sus llamadas telefónicas, pero normalmente las devolvía en pocas horas. 3 días de silencio no eran propios de él. A la mañana siguiente, el doctor Morris entró en la habitación con una sonrisa alegre. Buenas noticias, señora Walters. Sus constantes vitales son estables y podemos darle el alta mañana por la mañana. Tendrá que guardar reposo en cama una semana más, pero podrá recuperarse en casa. Sabrina asintió aliviada. Gracias, doctor. Intentaré que me recoja mi marido. Si tiene algún problema, podemos organizar el transporte, le ofreció el médico, dándose cuenta de su incertidumbre. Espero no tener que llegar a eso, contestó Sabrina, marcando de nuevo el número de Sean. Saltó el contestador. Probó con el número de su vecina, Natalie. ¿Natalie? Hola, soy Sabrina Walters. Oh, Sabrina. Su vecina sonaba sorprendida. ¿Cómo estás? Peter y yo nos enteramos de que estabas hospitalizada. Sí, pero saldré mañana. He intentado llamar a Sean, pero no contesta. ¿Lo has visto a él o a Ellie en los últimos días? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Sí, los he visto, respondió finalmente Natalie, y algo en su voz hizo que Sabrina se tensara. Se fueron hace 3 días. Sean estaba cargando cosas en el coche. Creía que iba al hospital a verte. Sabrina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué cosas? ¿A dónde iban? Muchas cosas en realidad. Maletas grandes, cajas. Ellie llevaba su osito de peluche. Le pregunté si todo iba bien, pero Sean se limitó a decir que iban a visitar a unos parientes. Parecía muy concentrado. Pensé que lo sabía. Después de hablar con Natalie, Sabrina se quedó con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Algo iba mal. Sean sabía de su operación, sabía que estaba en el hospital. ¿Por qué había cogido a Ellie y se había marchado sin decírselo? A la mañana siguiente, Sabrina llamó a un taxi. Cuando el conductor la ayudó a bajar frente a su casa, sintió que le temblaban las piernas, en parte por la debilidad de la operación y en parte por el miedo a lo que pudiera encontrarse dentro. La casa la recibió en silencio. Sabrina caminó lentamente de una habitación a otra y, a cada paso, el corazón le apretaba con más fuerza. No había ropa en el armario de Sean. La mayoría de los juguetes de Ellie y sus libros favoritos habían desaparecido. En la mesa del salón había una foto de los tres sonriendo durante las vacaciones del año pasado, lo único que le recordaba su vida juntos. Sabrina se sentó en el sofá y sintió que un cansancio plomizo le invadía el cuerpo. Intentó llamar de nuevo a Sean, pero el contestador automático era la única respuesta. Así que marcó el número de sus padres. «Marta, soy Sabrina. Siento molestarte, pero... ¿está Sean?»,
¿Sabrina? Su suegra parecía sorprendida. No, no está. No lo hemos visto desde Navidad. ¿Pasó algo? Sabrina no sabía qué decir. No quería alarmar a la pareja de ancianos, sobre todo cuando no entendía lo que estaba pasando. No, no, no pasa nada. Es que mencionó que quería visitarte. Debo de haberme equivocado. Después de la llamada, Sabrina se quedó inmóvil, intentando comprender lo que había pasado. Quizás Sean tenía que ir a algún sitio urgentemente. Pero entonces, ¿por qué no se puso en contacto con ella? ¿Por qué se llevó tantas cosas? ¿Y por qué no contestaba al teléfono? Con el corazón encogido, llamó a la comisaría de policía. «Comisaría de Oakwood, ¿en qué puedo ayudarle?», respondió una voz de mujer. «Yo quería denunciar la desaparición de una persona», le tembló la voz a Sabrina. «¿Quién, señora?» «Mi marido y mi hija. Me hospitalizaron hace 3 días y cuando volví a casa ya no estaban. Una vecina dijo que los vio salir con sus cosas, pero él no contesta al teléfono y... Perdone, señora, pero está diciendo que su marido se fue con su hija juntos, ¿verdad?» «Sí, pero... ¿Y usted estaba en el hospital en ese momento?» «Sí». «Señora», la voz de la policía era más suave, pero con un toque de impaciencia. «Me temo que esto no se puede considerar una desaparición. Su marido tiene derecho a estar con su hijo. Quizá haya decidido irse a vivir con unos parientes mientras usted se recupera». «Pero debería habérmelo dicho», insistió Sabrina, «y se llevó todas sus cosas». «Comprendo su preocupación, señora, pero se trata de un asunto familiar, no penal. Intente ponerse en contacto con sus amigos, compañeros, familiares. Si hay signos de violencia o si hay motivos para creer que el niño está en peligro, llame inmediatamente». Sabrina colgó el teléfono, impotente. Llamó a todos los amigos comunes y compañeros de Sean, pero nadie le había visto en los últimos días. En el trabajo de Sean le dijeron que se había cogido una excedencia indefinida por una emergencia familiar. Esa tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, llamaron a la puerta. El corazón de Sabrina dio un vuelco. ¿Podrían ser Sean y Ellie? ¿Podría tratarse de un terrible malentendido? Pero Natalie estaba en la puerta, con una olla de sopa en la mano. «Pensé que no tendrías ganas de cocinar después del hospital», dijo al entrar. «¿Has averiguado algo sobre Sean?» Sabrina negó con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nadie sabe nada. O no quieren decírmelo». Natalie la rodeó con los brazos, con cuidado de no molestar la puntada postoperatoria. «Escucha, hay algo que no te dije por teléfono», admitió. «Había una mujer con él cuando Sean estaba haciendo las maletas». Sabrina se quedó helada. ¿Una mujer? ¿Qué mujer? Nunca la había visto. Joven, de unos 30 años, guapa, con el pelo largo y oscuro. Me estaba ayudando a cargar las cosas en el coche. Pensé que tal vez era una pariente tuya que vino a ayudar con Ellie mientras estabas en el hospital». Sabrina sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué Sean se iba con ella, llevándose a su hija? «¿No oíste cómo la llamaban?», preguntó Sabrina, con la voz apenas capaz de contener el temblor. No oí su nombre, pero Ellie parecía sentirse cómoda con ella. Se rieron de algo mientras subían al coche. Aquella noche, cuando Natalie se marchó, Sabrina se sentó en la cama y hojeó un álbum de fotos. 10 años de matrimonio. El nacimiento de Ellie. Vacaciones, días festivos, alegrías cotidianas. Se quedó mirando la cara de Sean en las fotos, intentando encontrar señales de que fuera capaz de semejante traición, de que pudiera marcharse, llevándose a su hija sin decirle ni una palabra. El teléfono de Sabrina vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Lo cogió tan rápido que casi se le cae. «Sabrina, Ellie y yo estamos a salvo. No intentes encontrarnos. Es lo mejor para todos». Sabrina leyó el mensaje una y otra vez, sin dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Qué quería decir con «será mejor para todos»?
¿Y quién era la mujer con la que se había ido? Intentó devolver la llamada, pero el número no estaba disponible. A la mañana siguiente, decidida, Sabrina reunió todas sus fuerzas y fue al banco. Quería comprobar las cuentas conjuntas y asegurarse de que tenía acceso al dinero mientras intentaba averiguar qué había ocurrido. Era solo el primer paso en el camino hacia las respuestas, pero Sabrina sentía que su intuición la guiaba en la dirección correcta. Si Sean era capaz de llevarse a su hijo, ¿qué más podía hacer? Sabrina se dirigió al banco con una sensación de pesadumbre. Algo le decía que no solo había perdido a su marido y a su hijo, sino que también necesitaba comprobar sus finanzas. Cada paso que daba resonaba con dolor en su pecho, ya que su herida postoperatoria se lo recordaba al menor esfuerzo, pero siguió caminando, apoyándose en un paraguas en lugar de en un bastón. La parte financiera del matrimonio siempre fue de Sean, pensó Sabrina mientras se acercaba al gran edificio del banco. Él decía que la contabilidad era cosa suya y que yo no debía preocuparme por los números. Ahora esas palabras sonaban muy diferentes en su cabeza, no como una preocupación, sino como una forma de mantenerla a oscuras. En la entrada del banco, Sabrina se detuvo para recuperar el aliento. Sacó la cartera y buscó su tarjeta bancaria. La tarjeta le resultaba tan familiar, con el relieve dorado y su nombre en ella. Una cuenta conjunta abierta 10 años atrás, cuando Sean y ella se casaron por primera vez. Sabrina recordaba cómo él había insistido en abrir una cuenta conjunta. Somos familia. El banco estaba fresco y tranquilo. Había unas cuantas personas sentadas en la sala de espera y algunas más de pie junto a las cajas. Sabrina se acercó al cajero automático, introdujo la tarjeta y tecleó el código PIN con dedos temblorosos. Tarjeta no válida. Póngase en contacto con una sucursal bancaria. Volvió a intentarlo. El mismo mensaje. Confundida, Sabrina se acercó al mostrador de atención al cliente. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», le preguntó una joven con placa. «Creo que le pasa algo a mi tarjeta. El cajero automático no la acepta». Sabrina puso la tarjeta sobre la mesa. «Vamos a comprobarlo. Su nombre y documento de identidad, por favor». Sabrina sacó su pasaporte y se lo entregó a la empleada del banco. Lauren miró detenidamente los documentos y tecleó algo en el ordenador. Sabrina notó que su expresión cambiaba de la amabilidad profesional a una ligera vergüenza. «Señora Walters, necesito comprobar algunos datos. ¿Me permite un momento, por favor?». Lauren se levantó y se dirigió a un despacho situado al fondo de la sala. A través de las paredes de cristal, Sabrina pudo verla hablando con un hombre trajeado que de vez en cuando miraba en su dirección. «Señora Walters, soy Robert Clark, el director de la sucursal», se presentó el hombre. «¿Le importaría acompañarnos a mi despacho? Hay algunos asuntos que deben ser confidenciales». A Sabrina se le encogió el corazón. Estaba claro que algo iba mal. En silencio, siguió al director hasta un pequeño despacho con un cartel en la puerta que rezaba: «Robert Clark, director de la sucursal». «Por favor, siéntese», le ofreció el hombre, señalándole una silla frente a su escritorio. «¿Qué ocurre?», preguntó Sabrina, tratando de mantener la voz firme. Su cuenta conjunta con su marido fue cerrada hace 3 días. «¿Cerrada?», repitió, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «A petición de los propietarios, los fondos se transfirieron a otra cuenta y luego se retiraron en efectivo». «Pero yo no cerré nada», exclamó Sabrina. Robert Clark la miró con simpatía profesional. «Tenemos los documentos que firmó, señora Walters, y su marido también los firmó». «Eso es imposible. He estado en el hospital los últimos 4 días. Me han operado del corazón». Sabrina se desabrochó los botones superiores de la blusa, dejando ver el borde de un gran vendaje en el pecho. «¿Ve? Físicamente no podía estar aquí para firmar los papeles». El director parecía confuso. «¿Puedo ver su firma?», preguntó tras una pausa. Sabrina sacó el talonario del bolso y firmó uno de los cheques. «Robert Clark,
Sacó varias hojas de papel de una carpeta, comparó las firmas y pulsó un botón de su teléfono. Lauren, ¿podrías traerme copias de los documentos de cierre de la cuenta de los Walters? Unos minutos después, Lauren trajo una carpeta con documentos. Robert Clark los extendió delante de Sabrina. Estos son los documentos de cierre de su cuenta conjunta y de su cuenta de ahorro personal. Aquí están sus firmas. Sabrina estudió los documentos detenidamente. Las firmas eran similares a las suyas, pero no idénticas. Algunos elementos eran más puntiagudos de lo que ella solía escribir. Algunas líneas eran demasiado rectas. «Esta no es mi firma», dijo con firmeza. «Es falsa, y muy buena, pero no perfecta». Robert Clark parecía preocupado. «Señora Walters, si lo que dice es cierto, se trata de una situación muy grave. Es un fraude, lo es, y sé quién lo hizo». Sabrina intentó que no le temblara la voz. «Mi marido desapareció hace 3 días con nuestra hija mientras yo estaba en el hospital, y parece que no solo desapareció, sino que se llevó todo nuestro dinero». El gerente se quedó en silencio, pensando en lo que había oído. «Si lo que dice es cierto, estamos ante un delito grave. Tendremos que ponernos en contacto con la policía y usted también debería hacerlo». Sabrina asintió. «¿Puede indicarme cuánto dinero se retiró y a dónde fue a parar?» «Me temo que la confidencialidad me impide facilitar todos los detalles sin una petición formal, pero puedo decirle que se retiraron $83,000 de su cuenta conjunta y $45,000 de su cuenta de ahorros personal». Sabrina sintió que se le cortaba la respiración. Eran los ahorros de toda su vida. Dinero reservado para la educación de Ellie, para su jubilación, para gastos imprevistos. «¿Y mi tarjeta de crédito personal?», preguntó con voz débil. Robert Clark se volvió de nuevo hacia el ordenador. «Su tarjeta de crédito, sí, también ha sido bloqueada. Según nuestros registros, usted llamó a la línea de atención al cliente hace 3 días y denunció la pérdida de su tarjeta. Yo no hice eso». «Y por desgracia», continuó el director, ignorando su exclamación, «su tarjeta de crédito se ha agotado por completo». «¿Qué? ¿Cómo es posible?». Sabrina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sus ahorros habían desaparecido, su tarjeta de crédito estaba al límite, estaba sin un céntimo. Las últimas transacciones fueron en una joyería, algunas tiendas de ropa y la compañía aérea. Sabrina se cubrió la cara con las manos. La compañía aérea. Así que habían volado a algún sitio. «Señora Walters», la voz de Robert Clark la devolvió a la realidad. «Dadas las circunstancias, le aconsejo que se ponga inmediatamente en contacto con la policía y denuncie el fraude. Por nuestra parte, llevaremos a cabo una investigación interna sobre la falsificación. Por desgracia, no puedo darle acceso inmediato a sus fondos, pero puedo ofrecerle una solución temporal». Sacó su tarjeta de visita y escribió un número en el reverso. «Póngase en contacto con el departamento de fraudes. Dígales que yo le he remitido. Aquí tiene el número del caso. Te ayudarán a bloquear todas las transacciones posteriores y a iniciar el proceso de reembolso, si procede. Pero debo advertirle de que puede ser un proceso largo, sobre todo si el dinero ya se ha retirado en efectivo». Sabrina cogió la tarjeta de visita, sintiéndose completamente desolada. Salió del banco, sin recordar cómo se había despedido del director. Fuera brillaba el sol, la gente se apresuraba a sus quehaceres, pero para ella el mundo se había vuelto frío y ajeno. Se sentó en un banco del parque frente al banco. Le temblaban las manos al sacar el teléfono. Tenía que llamar a la policía, pero antes quería ponerse en contacto con alguien de confianza. «Hola, Michael. Soy Sabrina Walters. Necesito tu ayuda, como abogada». Michael Davis había sido un amigo de la familia durante años. Estuvo en su boda con Sean, fue el padrino de Ellie. Si alguien podía ayudarla en esta situación, era él. «¿Sabrina? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?». La voz de Michael sonaba preocupada. «No, Michael,
No estoy bien. Sean se ha ido. Se llevó a Ellie. Y parece que todo nuestro dinero. Hubo un silencio, y luego Michael dijo: estaré en tu casa en 20 minutos. No vayas a ninguna parte. Poco más de media hora después, Sabrina estaba sentada en el despacho de Michael en su bufete de abogados. Le contó todo, desde su estancia en el hospital hasta su visita al banco. Esto parece una acción cuidadosamente planeada, dijo Michael pensativo cuando ella hubo terminado. Está claro que Sean se estaba preparando para esto. La cuestión es cuánto tiempo. No lo entiendo, susurró Sabrina. Éramos felices. Al menos eso creía. Michael se frotó la barbilla. ¿Cuándo os visteis por última vez antes de que os ingresaran? Aquel día por la mañana. Yo no me encontraba bien, pero Sean tenía una reunión importante. Llevó a Ellie al colegio y dijo que la recogería después de clase. Luego me sentí peor y mi vecino llamó a una ambulancia. Intenté llamar a Sean, pero no contestaba. Le dejé un mensaje diciéndole que me iba al hospital. La voz de Sabrina temblaba, y eso fue lo último que le dije. Y ese mismo día, recogió a Ellie del colegio, recogió sus cosas y desapareció. También se llevó todo su dinero. No parece una decisión espontánea. ¿Pero por qué?, preguntó Sabrina. ¿Por qué no divorciarse de mí como una persona normal? ¿Por qué llevarse a Ellie? ¿Por qué robar el dinero? Puedo responder a la última pregunta, dijo Michael. El dinero es libertad de acción. Con ese capital puede empezar una nueva vida en otra parte. En cuanto a Ellie, tal vez temía que el tribunal le diera la custodia. Es hija de ambos, no podía secuestrarla sin consecuencias graves. ¿Y ahora qué?, preguntó Sabrina. ¿Qué hago? Primero presentamos una denuncia policial por fraude y secuestro de menores. Sí, Sean es su padre, pero no tenía derecho a llevarse a Ellie sin tu consentimiento, sobre todo dadas las circunstancias. En segundo lugar, solicitamos al juzgado un divorcio de urgencia y la prohibición de que Sean disponga de los bienes comunes. En tercer lugar, nos pondremos en contacto con el banco y las entidades de crédito para congelar las cuentas que pueda haber abierto en tu nombre. Michael se quedó callado, mirándola atentamente. Pero, Sabrina, tengo que preguntarte algo. ¿Estás segura de que no sabías nada de sus planes? Quizá hubo algún indicio, conversaciones, peleas. Sabrina pensó profundamente, buscando en su memoria los últimos meses de su vida juntos. Si se estaba preparando para esto, lo ocultó perfectamente. Se detuvo, recordando algo. Aunque en los últimos 6 meses había estado viajando más a menudo en viajes de negocios. Dijo que la empresa se estaba expandiendo, desarrollando nuevos mercados. Investigaremos esos viajes de negocios, dijo Michael. ¿Quién era la mujer que vio tu vecina? No lo sé, respondió Sabrina. Natalie no la había visto antes. Era alta, guapa, con el pelo oscuro. Quizá era una amante, dijo Michael pensativo. Sabrina cerró los ojos. La idea de que Sean la engañara era dolorosa, pero explicaba sus acciones. «Sabrina, ¿tienes dónde quedarte los próximos días?», preguntó Michael. «Compartíais casa, ¿verdad?». «Sí, puedo quedarme allí», respondió ella. «¿Por qué lo preguntas?». Si Sean siguió adelante con este tipo de fraude, podría haber falsificado otros documentos, tal vez incluso vender la casa o pedir un préstamo adicional contra ella. Tenemos que investigarlo. Sabrina sintió que le fallaban las piernas. La casa que habían comprado juntos, donde habían llevado a la pequeña Ellie, donde habían pasado 10 años juntos. ¿Podría Sean habérsela quitado? Lo comprobaré, dijo Michael al ver su estado. Mientras tanto, quizá deberías quedarte con un amigo o un pariente, solo por seguridad. Sabrina asintió. Puedo ir a casa de mi hermana Ana, no vive muy lejos. Bien, dijo Michael. Te llamaré en cuanto sepa algo más. Mientras tanto, intenta recordar cualquier cosa que pueda ayudarnos a encontrar a Sean y a Ellie. ¿Mencionó algún lugar al que quisiera ir? ¿Tenía amigos en otras ciudades o países?
Sabrina prometió pensar en ello, pero su mente ya estaba en otra parte. Recordó lo que había dicho su vecina sobre que Ellie parecía feliz con aquella extraña mujer. Y el mensaje de Sean: es lo mejor para todos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había estado planeando durante mucho tiempo, preparando no solo su desaparición, sino también acostumbrando a Ellie a la idea de una nueva vida sin su madre? Ese mismo día, Sabrina se mudó con su hermana. Ana la recibió con abrazos y lágrimas de simpatía. Hizo una cama en el dormitorio de invitados y preparó la cena, pero Sabrina apenas pudo tragar unos bocados. Tumbada en la cama, pensó en Ellie. ¿Dónde estaba ahora su hijita? ¿Qué le había dicho Sean? ¿Sabe que su madre la está buscando? ¿Entiende que ha ocurrido algo terrible? En mitad de la noche, una llamada despertó a Sabrina. «Sabrina, no vengas a buscarnos». La voz de Sean sonaba tensa. «Sé que ya has ido al banco, solo detente. No causes problemas. No quiero que esto acabe mal». «Sean», exclamó Sabrina, despertándose al instante. «¿Por qué te has llevado a Ellie? ¿Quién es esa mujer?» «Gloria es mi prometida», respondió Sean tras una pausa. «Ella quiere a Ellie y Ellie la quiere a ella. Todo va a salir bien, Sabrina». «¿Prometida?» Sabrina sintió que se le partía el corazón. «Estás casada conmigo y Ellie es mi hija. ¿Cómo pudiste?» «Tenía que empezar una nueva vida», dijo Sean con voz impenitente. «Gloria va a tener un bebé. Quiero que Ellie conozca a su hermano o hermana». Sabrina se tapó la boca con la mano para no gritar. Gloria está embarazada. Sean la había engañado, había tenido un hijo con otra mujer y ahora se llevaba a Ellie para formar una nueva familia. «No tenías derecho a llevarte a nuestra hija», dijo ella tratando de sonar firme. «Y tú no tenías derecho a robarme mi dinero». «Es nuestro dinero, Sabrina», replicó Sean con frialdad. «Tienes que pensar si estás dispuesta a gastártelo todo en abogados y tribunales que probablemente no funcionarán. Quizás sea mejor aceptar la situación y seguir adelante. Podemos arreglar que veas a Ellie un par de veces al año». ¿Un par de veces al año? Sabrina no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Me robaste a mi hija y me pides que la vea un par de veces al año? No, Sabrina. Por fin he encontrado el valor para hacer algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Si sigues causando problemas, desapareceremos y no volverás a ver a Ellie. Piénsalo. Y colgó el teléfono. Sabrina estaba sentada en la oscuridad, sosteniendo el teléfono en sus temblorosas manos. Sean la estaba amenazando. Estaba utilizando a su hija como arma. Y a juzgar por su tono, estaba seguro de que podría salirse con la suya. Pero se equivocaba. Sabrina sintió que su entumecimiento daba paso a la ira. Estaba dispuesta a luchar por su hija y por la justicia. Por la mañana temprano llamó a Michael y le habló de la llamada de Sean. «Es bueno que se haya puesto en contacto contigo», dijo el abogado. «Ahora sabemos que siguen en el país, y tengo noticias para ti. He comprobado el registro de la propiedad. Su casa se puso en venta hace un mes». «¿Qué?» Sabrina no podía creerlo. «¿Pero cómo? Yo no firmé nada». Igual que con las cuentas bancarias, una falsificación. La casa se vendió hace 3 días, el mismo día que Sean desapareció con Ellie. Sabrina se sintió desesperada. Lo había perdido todo: a su marido, a su hijo, su casa, su dinero. «Pero hay buenas noticias», continuó Michael. «Podemos impugnar la venta por fraude. Y, lo que es más importante, encontré a un testigo que vio a Sean con una mujer que coincidía con la descripción de Natalie en un restaurante hace unos meses. Se parecían mucho. Si es la misma Gloria, entonces podemos probar que Sean tenía una aventura, y eso afectará en gran medida la decisión del tribunal sobre la custodia de Ellie». «Dijo que estaba embarazada», dijo Sabrina en voz baja. «Bueno, eso explica su prisa», dijo Michael pensativo. «Sabrina, voy a solicitar el divorcio de urgencia y a exigir la devolución de la niña hoy mismo. También vamos a presentar una denuncia por fraude y falsificación ante la policía».
Y creo que deberíamos contratar a un detective privado. ¿Por qué?, preguntó Sabrina. Para encontrar a Sean y Gloria. Si está realmente embarazada, probablemente estén buscando un lugar donde vivir permanentemente. Y aparentemente, Sean planea usar el dinero robado para empezar una nueva vida. Esto deja rastros, transacciones bancarias, alquilar o comprar una casa, una cita médica para una mujer embarazada. Un detective profesional puede rastrear estas cosas. Sabrina estuvo de acuerdo. Estaba dispuesta a utilizar todos los medios disponibles para recuperar a su hija. Ese mismo día se reunieron con un investigador privado, Nick Harper, que les había recomendado Michael. Nick era un ex policía con experiencia en investigaciones familiares. Escuchó atentamente la historia de Sabrina. Si siguen en el país, los encontraremos, dijo con confianza. Los servicios médicos, los seguros, la vivienda, todo eso deja huellas. ¿Y si ya han salido del país?, preguntó Sabrina. Entonces será más difícil, pero no imposible. Se puede emitir una orden de búsqueda internacional a través de los tribunales si hay pruebas suficientes de fraude y sustracción de menores. Nick empezó a actuar de inmediato. Pidió fotografías de Sean y Ellie y, si era posible, una descripción de Gloria. También pidió permiso para revisar el ordenador de Sean si aún estaba en casa. Sabrina le dio todo lo que pudo. Fotos, documentos, detalles de las transacciones bancarias que había conseguido. Por la noche, de vuelta en casa de su hermana, Sabrina se sentó en el porche a contemplar la puesta de sol. Sentía una extraña mezcla de emociones, el dolor de la traición, el miedo por su hija, pero también la determinación de luchar. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. El número estaba bloqueado, pero Sabrina sabía de quién era. Te lo advierto por última vez. Déjanos en paz o te arrepentirás. Sabrina se quedó mirando esas palabras, sintiendo que las dudas que le quedaban se disipaban. Sabrina estaba sentada en el pequeño despacho del investigador privado Victor Lane, aferrando con fuerza su taza de café. Habían pasado 3 semanas desde que Sean había desaparecido con su hija Ellie y todo su dinero. 3 semanas de espera infernal, llamando a bancos, agencias gubernamentales, abogados. Había adelgazado y le aparecían ojeras por las noches en vela. Señora Walters, tengo la información que estaba esperando, dijo Víctor, extendiendo una carpeta de documentos sobre la mesa. Pero me temo que no todos son buenas noticias. Victor Lane era un antiguo agente de policía que había sido asesorado por su abogado tras una infructuosa visita a la comisaría. La policía se había negado a abrir un caso de secuestro cuando descubrió que era el padre del niño y solo accedió a registrar una denuncia por fraude financiero. Cuéntemelo todo, respondió Sabrina, preparándose para lo peor. El detective asintió mientras abría el informe. Empecé por comprobar el historial laboral de su marido. En los últimos 2 años, Sean ha estado viajando a Filadelfia en viajes de negocios, mucho más a menudo de lo que su trabajo requería. Hablé con algunos de sus colegas y mencionaron que Sean había viajado con una asistente en varias ocasiones. Así fue como la presentó, una joven llamada Gloria Clark. Víctor sacó una fotografía de la carpeta y la puso delante de Sabrina. Mostraba a una hermosa mujer de larga melena oscura, de unos 30 años, junto a Sean. Estaban sentados en un restaurante, pegados el uno al otro, sonriendo ampliamente a la cámara. Encontré esta foto en las redes sociales, en la página de Gloria Clark. No es privada, añadió el detective. Sabrina sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Una cosa era sospechar que su marido tenía una aventura y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. ¿Cuándo se hizo esto?, preguntó, apenas reconociendo su propia voz. Hace 8 meses. A juzgar por la firma, estaban celebrando su aniversario. 1 año con mi amante, citó Víctor, así que su relación había comenzado hacía al menos 2 años. 2 años. 2 años de doble vida, mentiras, traición.
Sabrina respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Qué más averiguó? Gloria Clark trabajaba como contable para la empresa de su marido, continuó el detective. Pero, curiosamente, al mismo tiempo, la misma empresa estaba siendo sometida a una auditoría interna debido a sospechas de fraude financiero. No puedo asegurarlo, pero hay razones para creer que su marido y Gloria pueden haber estado implicados en la retirada de fondos de la empresa. Eso explicaría por qué desaparecieron tan deprisa. Quiere decir que no solo robaron el dinero, sino que además... Sabrina no pudo terminar la frase. Quizá no solo huían de usted, sino también de las fuerzas del orden, asintió Víctor. Sacó unos cuantos documentos más. Ahora, sobre las finanzas. Como usted sospechaba, su marido vendió el apartamento con documentos falsos. La compra tuvo lugar una semana antes de su transacción, aunque la fecha de los documentos es diferente. Y una cosa más, vaciló el detective. Continúe, insistió Sabrina. Necesito saberlo todo. Sean abrió una línea de crédito a su nombre por $120,000 en 3 bancos diferentes. Falsificó tu firma. El dinero fue retirado en efectivo el día que desapareció. Me temo que estas deudas son ahora técnicamente tuyas. La conmoción de lo que oyó fue tan intensa que Sabrina tardó un rato en comprender la magnitud del desastre. Además del trauma emocional que supuso la pérdida de su marido y el secuestro de su hijo, se quedó sin dinero, sin hogar y con una enorme deuda. Tengo más información que podría interesarle, añadió Víctor observando su reacción. He conseguido averiguar que Gloria Clark está embarazada. Visitó una clínica prenatal en Filadelfia. Está de 5 meses. 5 meses. Es decir, cuando Sean llegó a casa, las besó a ella y a Ellie. Les contó su día. Su amante ya llevaba a su hijo bajo el corazón. Sabrina recordó que hacía 3 meses ella y Sean habían hablado de la posibilidad de tener otro hijo. En aquel momento, él había dicho que aún no estaba preparado. Ahora entendía por qué. Todo es muy complicado, señora Walters, dijo el detective con amabilidad. Pero hay buenas noticias. Los he encontrado. Sabrina levantó la vista bruscamente. ¿Dónde están? Alquilaron una casa en los suburbios de Chicago, bajo los nombres de Sean y Gloria Parker. Un buen intento de disfraz, pero no lo bastante bueno. He rastreado el pago del alquiler hasta ellos. Han utilizado parte del dinero de un préstamo solicitado a tu nombre. ¿Y Ellie está con ellos?, preguntó Sabrina, sintiendo que el corazón se le apretaba de preocupación. Sí, la niña está con ellos, confirmó Víctor. Los vecinos han visto a la familia con una niña de unos 8 años. Al parecer, se presentan como un matrimonio con una hija. Sabrina se tapó la boca con la mano, intentando controlar sus emociones. Su niña está viva y relativamente a salvo. Esto es lo más importante, pero la idea de que Sean hiciera pasar a Gloria por la madre de Ellie era insoportable. ¿Qué hago ahora?, preguntó. En primer lugar, tenemos que hacer lo correcto desde el punto de vista legal, respondió el detective. He preparado un informe completo para su abogado. Con esta información, puede solicitar al juzgado una orden urgente de restitución del niño y congelar las cuentas de su marido. También merece la pena presentar una denuncia formal por fraude en préstamos y propiedades. Ahora que conocemos su paradero, la policía podrá intervenir. Sabrina escucha sus consejos y siente una mezcla de alivio y determinación. Ya no era una víctima indefensa de las circunstancias. Mencionaste la empresa en la que trabajaban Sean y Gloria, dijo Sabrina tras una pausa. ¿Crees que deberíamos ponernos en contacto con ellos? Ya lo hice, asintió Víctor. Hablé con el jefe de seguridad. Les interesó la información, sobre todo después de que mencionara los documentos falsos y los préstamos. Parece encajar en la trama que están investigando. Te han invitado a una reunión. ¿A mí? ¿Por qué? Creen que puede haber sido parte del plan de su marido. Puede que haya usado su nombre o sus cuentas para sus propios negocios.
Sabrina sintió frío al pensarlo. No se preocupe, dijo el detective. Dándose cuenta de su vergüenza, les he explicado la situación. Comprenden que usted también es una víctima, pero tu testimonio puede ayudarles a desentrañar toda la trama. Del despacho del detective, Sabrina fue directamente a ver a un abogado, Robert Fisher, que le había recomendado un amigo. Robert estaba especializado en derecho de familia y disputas financieras, lo que era perfecto para su situación. Sentada en un amplio despacho con vistas a la ciudad, Sabrina le contó al abogado todo lo que había aprendido del detective. Robert escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Parece que su marido lleva mucho tiempo planeando esto, dijo cuando Sabrina hubo terminado. Falsificar documentos, vender el piso en secreto, pedir préstamos a su nombre, son delitos graves. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sabrina. En primer lugar, demandaremos la custodia urgente del niño y la prohibición de que su marido se lo lleve fuera del estado. En segundo lugar, denunciaremos fraude con falsificación de documentos y uso ilegal de sus datos personales. En tercer lugar, exigiremos que se congelen todas las cuentas abiertas a tu nombre o al de él para evitar que sigan saliendo fondos. Robert abrió su agenda. Puedo presentar los documentos hoy mismo. Normalmente, estos casos tardan mucho en tramitarse, pero, dada la presencia de un niño pequeño y el riesgo de que se lo lleven, el tribunal puede considerar la solicitud con carácter de urgencia. ¿Y los préstamos?, preguntó Sabrina. Están a mi nombre. Eso es más complicado, admitió el abogado. Pero tenemos pruebas de falsificación. Conozco a un buen grafólogo que puede confirmar que las firmas de los contratos de préstamo no son suyas. Llevará algún tiempo, pero al final se cancelarán las deudas. Sabrina asintió, sintiéndose un poco aliviada. Al menos tenemos un plan de acción. ¿Y la empresa? El detective dijo que querían reunirse conmigo. Te acompañaré a esa reunión, dijo Robert con firmeza. Es importante que entiendan que no estás implicada en el fraude de tu marido. De hecho, su investigación podría ayudar a nuestro caso al confirmar la naturaleza de las acciones de Sean. Al día siguiente, Sabrina y Robert acudieron a una reunión en la sede de Tecnonova, donde trabajaba Sean. Les recibieron Mark Donnelly, jefe de seguridad, y Amanda Rich, abogada de la empresa. Gracias por recibirnos, señora Walters, dijo Mark, invitándoles a pasar a una sala de conferencias. Comprendemos lo difícil que es para usted esta situación. ¿Qué están investigando exactamente?, preguntó Robert, yendo directo al grano. Mark y Amanda intercambiaron miradas. Hace unos 6 meses detectamos algunas discrepancias en los estados financieros, empezó Mark. Se estaban transfiriendo fondos a cuentas de contratistas que no existían o por servicios que nunca se habían prestado. Las irregularidades ascienden a más de $300,000. ¿Y sospechan de mi marido?, preguntó Sabrina. Sean Walters era el director financiero del proyecto a través del cual se canalizaba el dinero, respondió Amanda. Y Gloria Clark era la jefa de contabilidad del mismo proyecto. Tenían acceso a las cuentas y podían hacer transferencias. Pero lo más interesante ocurrió cuando empezamos la investigación, añadió Mark. Gloria dimitió de repente por motivos familiares. 2 semanas después, Sean se fue a unas largas vacaciones y nunca regresó. ¿Cuándo ocurrió esto?, preguntó Robert. Gloria renunció hace 3 meses. Sean hace poco más de 1 mes. Sabrina lo pensó. Fue justo antes de que la hospitalizaran. Ahora entendía por qué Sean había insistido tanto en convencerla de que fuera a hacerse un chequeo en aquel momento concreto. Se estaba preparando para escapar y quería que ella estuviera en el hospital cuando recogiera a Ellie. Tenemos motivos para creer que parte de los fondos robados se canalizaron a través de cuentas abiertas a su nombre, señora Walters, dijo Mark con cuidado. ¿Usted lo sabía?
Mi clienta no tenía conocimiento de los planes financieros de su marido, respondió Robert antes de que Sabrina pudiera abrir la boca. Sus firmas fueron falsificadas para obtener préstamos y vender la casa que compartían. Puso una carpeta de documentos sobre la mesa. Aquí tiene el informe del investigador privado y copias de los informes policiales. Verán que la señora Walters está ayudando activamente a desenmascarar las actividades delictivas de su marido. Mark y Amanda estudiaron detenidamente los documentos. Esto cambia las reglas del juego, dijo finalmente Amanda. S.R.A. Walters, podemos ofrecerle nuestra colaboración. La información que nos proporcione nos ayudará a demostrar el fraude y posiblemente a recuperar parte del dinero. Estoy dispuesta a ayudar, dijo Sabrina con confianza, pero mi prioridad ahora mismo es recuperar a mi hija. Lo entendemos, asintió Mark. Ya nos hemos puesto en contacto con la policía de Chicago. Han obtenido una orden de detención contra Sean Walters por sospecha de malversación de fondos de la empresa. Será detenido en breve. ¿Y Ellie? Sabrina sintió que se le hundía el corazón. Dadas las circunstancias, lo más probable es que la pongan temporalmente en manos de los servicios de protección de menores, respondió Amanda. Pero con tu documentación y las pruebas, deberías poder recuperar la custodia rápidamente. La reunión terminó en 1 hora. Sabrina dejó pruebas de las actividades financieras de Sean hasta donde ella sabía y los contactos de todos los bancos donde tenían cuentas. A cambio, recibió la promesa de la empresa de apoyarla en el proceso judicial contra su marido. Una noche, cuando Sabrina estaba a punto de acostarse en el pequeño apartamento alquilado al que se había mudado unos días antes, sonó el teléfono. Era Victor Lane. «Señora Walters, tengo noticias», dijo sin preámbulos. «La policía de Chicago acaba de detener a su marido. Le han acusado de fraude y malversación». «¿Y Ellie?», preguntó Sabrina de inmediato. «Ahora mismo está en el Departamento de Protección de Menores. Está asustada, pero físicamente está bien. Hablé con el agente que participó en la detención. Dijo que Sean no se resistió, pero que Gloria tuvo una rabieta. Está embarazada de 7 meses, así que no la detuvieron, pero sí la pusieron bajo arresto domiciliario». «Tengo que ir a ver a Ellie», dijo Sabrina, pensando ya en los billetes de avión. «Tu abogado ya está trabajando en ello», la tranquilizó Víctor. «Se ha puesto en contacto con el Departamento de Protección de Menores y les ha explicado la situación. Están esperando tu llegada, pero hay una cosa más que debes saber». En el registro de la casa encontraron documentos que demuestran que tu marido y Gloria planeaban salir del país. Tenían billetes para la semana que viene a Costa Rica y pasaportes falsos a nombre de los Parker. Sabrina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si la detención se hubiera producido una semana más tarde, podría haber perdido a su hija para siempre. «Gracias por avisarme», dijo en voz baja. «Y gracias por todo lo que ha hecho». «No hay problema», contestó el detective. «Pero, para ser sincero, me alegro de que todo haya salido bien para usted y su hija». Cuando Sabrina colgó el teléfono, sintió que se quitaba un gran peso de encima. Su hijita pronto estaría con ella. Empezarían una nueva vida, sin Sean y sus mentiras. Aún tendrían que pasar por los tribunales, luchar para cancelar los préstamos e incluso vender los pocos bienes inmuebles que le quedaban a su nombre. Pero todo esto no era nada comparado con el hecho de que Ellie volvía a casa. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Su vida se había hecho pedazos, pero ella construiría algo nuevo con esos pedazos, algo que solo les pertenecería a ella y a Ellie. Con una sonrisa cansada, Sabrina abrió su portátil y empezó a buscar billetes a Chicago para el próximo vuelo. Su hija la estaba esperando y Sabrina no iba a perder ni un minuto. Sabrina miró por la ventanilla del avión, observando cómo la tierra se acercaba lentamente. Chicago la recibía con cielos otoñales y una ligera lluvia, pero ni siquiera este tiempo deprimente podía desanimarla. Por primera vez en un mes,
Se sentía esperanzada. Su hija Ellie la esperaba en el Servicio de Protección de Menores y tenían que verse hoy. Robert, su abogado, estaba sentado a su lado, mirando documentos en su tableta. En cuanto aterricemos, iremos directamente al Departamento de Servicios Sociales, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Ya han recibido copias de nuestros documentos y están al corriente de la situación. La orden judicial temporal para devolverle la custodia también está lista. Gracias, dijo Sabrina. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Robert levantó la vista de sus papeles y la miró atentamente. Lo está haciendo bien, señora Walters. No todo el mundo habría podido recomponerse así después de todo lo que ha pasado. Sabrina sonrió débilmente. No tengo elección. Ellie me necesita. El avión aterrizó y, una hora más tarde, Sabrina y Robert estaban en la oficina de protección de menores. Una mujer de mediana edad, con el pelo corto y los ojos cansados, se presentó como Linda Harris, la trabajadora social encargada del caso de Ellie. Está asustada y desorientada, les explicó Linda, guiándolos por un largo pasillo. Su padre le dijo que usted accedió a trasladarlos y luego que estaba demasiado enfermo para estar con ella. La niña está confusa y no entiende lo que está pasando. ¿Cómo pudo Sean mentirle así a su propia hija? La gente hace cosas extrañas cuando trata de justificar sus actos, suspiró Linda. Sobre todo a los niños a los que quiere a toda costa. Se detuvieron frente a la puerta de la sala de reuniones. «Te está esperando», dijo Linda al abrir la puerta. Ellie estaba sentada en su escritorio, dibujando algo en su cuaderno. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta desordenada y los hombros tensos, lo que delataba su estrés interior. Cuando se abrió la puerta, levantó la vista y sus ojos, tan parecidos a los de Sabrina, se abrieron de par en par, sorprendidos e incrédulos. «¿Mamá?», susurró. «Ellie, mi pequeña». Sabrina corrió hacia su hija, abrazándola con brazos temblorosos. La niña se quedó inmóvil un instante y luego devolvió el abrazo a su madre, aferrándose a ella con toda la fuerza de sus 8 años. «Mamá, papá me dijo que estabas muy enferma y que no podía verte», sollozó. «Y luego la policía se llevó a papá y temí no volver a verte». «No pasa nada, cariño», susurró Sabrina, acariciando la cabeza de su hija. «Estoy aquí. Ahora todo irá bien. Volveremos a estar juntas». Unas horas más tarde, después de realizar todos los trámites legales necesarios, Sabrina y Ellie abandonaron el edificio de los servicios sociales. Robert las ayudó a registrarse en un hotel cercano al centro de la ciudad, donde se alojarían unos días mientras continuaba la investigación. «Mañana a las 10 de la mañana tenéis una reunión con el investigador de la policía», les recordó Robert al despedirse en el vestíbulo del hotel. «Quiere haceros algunas preguntas sobre el fraude financiero de Sean. Estaré aquí a las 10:30 y os acompañaré». «¿Y Ellie?», preguntó Sabrina mirando a su hija, que observaba con interés el gran acuario del vestíbulo. «He concertado una niñera con el hotel», respondió Robert. «Es una antigua profesora de primaria, ya jubilada. Se quedará con Ellie mientras tú estás en la reunión». Cuando Robert se marchó, Sabrina y Ellie subieron a su habitación. Era una suite espaciosa con 2 dormitorios y un salón. Ellie corrió inmediatamente a explorar las habitaciones y Sabrina se tumbó cansada en el sofá. Miró a su hija, que parecía recuperarse rápidamente del estrés sufrido como suele ocurrir con los niños. Pero Sabrina sabía que aún quedaban muchas conversaciones por tener y posiblemente visitas a un psicólogo infantil para ayudar a Ellie a procesar lo sucedido. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Ellie de repente, deteniéndose frente a Sabrina. «¿Por qué se lo llevó la policía?». Sabrina respiró hondo, buscando palabras que fueran ciertas pero que no traumatizaran aún más a la niña. «Papá hizo cosas malas, cariño. La policía tendrá que investigarlo, pero ahora no tienes que preocuparte por eso.
Estás a salvo, yo estoy contigo y superaremos esto juntas. ¿Y Gloria?, preguntó Ellie, y Sabrina sintió que el nombre le daba un vuelco al corazón. Sabrina se tragó el doloroso nudo que tenía en la garganta. No, cariño, Gloria no va a ser tu madre. Yo soy tu madre y nunca te abandonaré. Ellie asintió, pero sus ojos seguían confusos. Gloria dijo que iba a tener un hermanito. No, es que... Sabrina se preguntó cómo explicarle la difícil situación a la niña. Quizá algún día puedas conocerlo, pero eso será más adelante, cuando seas mayor. Ellie volvió a asentir, aceptando la explicación con sencillez infantil. Luego, de repente, echó los brazos al cuello de Sabrina. Me alegro de que me hayas encontrado, mamá. Yo también te he echado de menos, pequeña, susurró Sabrina, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Más de lo que te imaginas. A la mañana siguiente, Sabrina se reunió con el agente encargado de la investigación, el detective Mike Dillon. Era un hombre alto de unos 40 años, de mirada atenta y movimientos tranquilos. Robert se sentó a su lado, dispuesto a intervenir si las preguntas iban demasiado lejos. Señora Walters, comenzó el detective, necesitamos su ayuda para conocer a fondo el alcance de las actividades fraudulentas de su marido. Según nuestra información, no solo malversó fondos de su empresa, sino que también pidió varios préstamos a su nombre y vendió su propiedad común sin su conocimiento. Es cierto, asintió Sabrina. Solo me enteré después de que desapareciera. Su marido afirma que usted estaba al corriente de estas transacciones y que dio su consentimiento, dijo el detective, observando atentamente su reacción. Eso es mentira, respondió Sabrina con firmeza. Yo estaba en el hospital tras una operación de corazón cuando él se llevó a nuestra hija y desapareció. No firmé nada ni accedí a vender nuestra casa ni a pedir ningún préstamo. Tenemos historiales médicos que confirman lo que ha dicho, intervino Robert, poniendo los documentos ante el detective. Sabrina no pudo estar físicamente en el banco ni en la notaría los días en que se firmaron estos documentos. El detective estudió los papeles detenidamente y asintió. Coincide con lo que encontramos durante el registro. Sean tenía una muestra de tu firma, que obviamente utilizó para practicar su falsificación. Y otra cosa interesante, sacó unas cuantas fotos de una carpeta y las colocó delante de Sabrina. Son de las cámaras de vigilancia de uno de los bancos donde usted pidió un préstamo a su nombre. Como puede ver, la mujer que se presentó como usted no se parece en nada a usted. Sabrina se quedó mirando la cara de la fotografía. Una mujer alta, con gafas y el pelo recogido en un moño apretado, estaba firmando unos documentos. Es Gloria, dijo. Pero, ¿cómo ha podido pasar el cheque? Utilizó unos falsos, explicó el detective. De muy buena calidad, por cierto. Sospechamos que su marido y Gloria Clark están mucho más metidos en esta trama de lo que parece. Puede que no sea la primera vez que intentan extorsionar de esta manera. Sean Walters está actualmente bajo custodia por sospecha de fraude, falsificación y malversación. Gloria Clark también está siendo investigada, aunque ha sido puesta en libertad bajo arresto domiciliario debido a su embarazo. ¿Qué pasará después?, preguntó Sabrina. Para Sean, un juicio y muy probablemente una pena de prisión. Para ti, el proceso de demostrar que no fuiste cómplice y anular todas las transacciones financieras ilegales realizadas a tu nombre. Podría ser un proceso largo, añadió Robert, pero con las pruebas que tenemos, las posibilidades de éxito son muy altas. Tras la reunión con el detective, Sabrina regresó al hotel. Ellie estaba jugando a un juego de mesa con la niñera y parecía más contenta que ayer. Sabrina dio las gracias a la niñera y la dejó marchar, contenta de tener la oportunidad de pasar tiempo con su hija. Almorzaron en el restaurante del hotel y luego fueron a un parque cercano.
Hacía un día fresco pero soleado, y Ellie estaba feliz corriendo por los senderos, recogiendo coloridas hojas otoñales. «Mamá, mira qué bonito», exclamó, corriendo hacia Sabrina con otra hoja brillante. «Es precioso, cariño», sonrió Sabrina, contenta de que su hija empezara a recuperar la normalidad. De repente, sonó el teléfono de Sabrina. «Sabrina, soy Gloria Clark», dijo una fría voz femenina al otro lado. Sabrina se quedó paralizada, mirando a Ellie, que seguía recogiendo hojas un poco más lejos. «No tenemos nada de qué hablar», respondió. «Sí», insistió Gloria. «Sean está en la cárcel. A mí me acusan de ser cómplice de fraude. Y estoy embarazada, joder. No puedo vivir así». «Deberías haber pensado en eso antes de ayudar a Sean a robar dinero y secuestrar a mi hija», replicó Sabrina con frialdad. «Escucha». La voz de Gloria se volvió suplicante. «Sé dónde escondió Sean parte del dinero. Casi $100,000 en efectivo. Puedo decirle dónde está si retira los cargos contra mí». Sabrina sintió que el corazón se le aceleraba. $100,000 resolverían muchos de sus problemas. Podría pagar algunas de sus deudas, proporcionar a Ellie todo lo que necesitara, empezar una nueva vida. «No», dijo con firmeza. «No voy a hacer tratos con el hombre que ayudó a arruinar mi vida». «Eres estúpida», siseó Gloria. «¿Crees que la policía encontrará ese dinero? No lo encontrarán. Soy la única que sabe dónde está. Y Sean no se lo dirá, aunque le reduzcan la condena. Entonces tendréis que vivir con las consecuencias de vuestros actos», respondió Sabrina y cortó la llamada. Esa noche, después de acostar a Ellie, Sabrina llamó a Robert y le habló de la llamada de Gloria. «Son buenas noticias», dijo el abogado tras una breve pausa. «Ahora tenemos pruebas de que el dinero robado existe, y Gloria sabe dónde está. Transmitiré esta información al detective Dylan. Pueden utilizarla como ventaja adicional contra Sean y Gloria». «¿Crees que serán capaces de encontrar el dinero? Quizá, pero para ser honesto, yo no contaría con ello. Sean era muy bueno cubriendo sus huellas. Lo que es más importante es que ahora tenemos pruebas adicionales para el tribunal. Esto nos ayudará a defender su inocencia y posiblemente cancelar al menos algunas de las deudas». Al día siguiente, cuando Sabrina y Ellie regresaron de su paseo, el detective Dylan las estaba esperando. «Tengo buenas noticias, señora Walters», dijo. Después de hablar con Gloria Clark sobre la llamada que le hizo, aceptó un acuerdo. A cambio de cargos menores, nos enseñó dónde estaba escondido el dinero y nos proporcionó toda la información sobre la trama de fraude. Sabrina enarcó las cejas, sorprendida. «¿Y dónde estaba el dinero?» «En una consigna de la estación de tren», respondió el detective con una leve sonrisa. «Encontramos casi $80,000 en efectivo y algunas joyas caras compradas con el dinero robado. ¿Qué va a pasar ahora con ese dinero? La mayor parte volverá a la empresa donde trabajaba Sean como compensación por el robo, pero el dinero retirado de sus cuentas conjuntas le será devuelto una vez concluida la investigación. Son unos $30,000. Sabrina sintió que le temblaban las manos. No eran todos sus ahorros, pero era suficiente para empezar una nueva vida con Ellie. «Hemos enviado cartas oficiales a todos los bancos denunciando el fraude», dijo el detective, «y dadas las pruebas y la cooperación de Gloria al confirmar que fue ella quien falsificó tus documentos, es probable que los bancos cancelen esos préstamos. Puede que tenga que devolver parte del importe, pero será mucho menos que la deuda original». Hizo una pausa, mirando a Ellie, que estaba sentada en una silla con una tableta, absorta en el juego. «Sean Walters ha aceptado un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una sentencia más leve, se declararía culpable de todos los planes fraudulentos y renunciaría a la custodia de su hija». Sabrina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto es lo mejor que podía haber pasado». «Sí», asintió el detective.
Significa que no tienes que pasar por el agotador proceso de una batalla por la custodia y que Ellie no tiene que declarar ante el tribunal. Cuando el detective se marchó, Sabrina se sentó junto a Ellie y la abrazó. «Tengo buenas noticias, cariño. Pronto podremos irnos a casa». «¿A nuestra casa?», preguntó Ellie mirándola. Sabrina negó con la cabeza. Habían vendido su casa y aún no podía permitirse comprar una nueva. «No, a esa casa no. Encontraremos otra casa, quizá incluso en otra ciudad. Empezaremos de nuevo, solos tú y yo». «¿Y papá?», preguntó Ellie insegura. Sabrina suspiró. «Papá hizo cosas muy malas, cariño. Cogió dinero que no le pertenecía y engañó a mucha gente, incluida yo. Tendrá que responder por eso. Va a estar un tiempo en la cárcel». Ellie guardó silencio mientras asimilaba lo que había oído. Luego preguntó en voz baja, «¿Podré verle?». «Si quieres, sí podrás», respondió Sabrina, aunque no le resultó fácil. «Pero no a menudo, y no ahora mismo». Ellie asintió, aceptando la respuesta. «¿Y qué hay de Gloria y de mi hermano?». Sabrina respiró hondo. Gloria también hizo cosas malas para ayudar a papá, pero como está esperando un bebé, probablemente no vaya a la cárcel. Cuando nazca tu hermano, quizá puedas conocerlo si quieres, pero eso será después de que todos nos hayamos calmado un poco y nos hayamos acostumbrado a nuestras nuevas vidas. Ellie volvió a asentir y de pronto preguntó, «Mamá, ¿seremos felices? ¿Sin papá?». Sabrina abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo que su corazón se llenaba de determinación y esperanza. «Sí, querida, seremos felices. No será fácil, pero lo conseguiremos, juntas». Una semana después, Sabrina y Ellie volvieron a casa. Se quedaron con Ana, la hermana de Sabrina, mientras buscaban un piso de alquiler. Aún estaban resolviendo los asuntos legales, pero lo principal estaba hecho. Ellie estaba con ella, Sean se había declarado culpable y las deudas se iban cancelando poco a poco. Una noche, cuando Ellie ya dormía, Sabrina estaba sentada en el porche de la casa de Ana, mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Había recibido un mensaje de un número desconocido. «Sé que no quieres verme, pero tenemos que hablar, al menos por el bien de los niños. Gloria». Sabrina miró el mensaje largo rato, sin saber qué decir. Una parte de ella quería borrarlo y olvidarse de todo lo ocurrido. Pero la otra parte de ella sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a esta realidad. Ellie tiene un medio hermano, y algún día podría querer conocerlo. «Finalmente», respondió, «ahora no. Quizá más adelante, cuando nazca el bebé y las cosas se calmen un poco, pero no puedo prometer nada». Después de enviar el mensaje, Sabrina volvió a mirar las estrellas. No sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro podía ser brillante. No el que ella había planeado, pero sí el suyo propio, nuevo, y tal vez incluso mejor. A la mañana siguiente, cuando Sabrina se despertó, recibió una llamada inesperada de Robert. «Buenos días, Sabrina». Sonaba excitada la voz del abogado. «Tengo noticias que quizá te interesen. Sean Walters quiere verte. Quiere verte antes de que lo trasladen a la prisión federal». Sabrina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Ver a Sean? Después de todo lo que había pasado, pero algo le decía que aquel encuentro era necesario, si no para él, para ella misma, para poner fin a la historia. «De acuerdo», dijo finalmente, «me reuniré con él». «Por supuesto», aceptó Robert, «lo organizaré todo. La reunión tendrá lugar en el tribunal, bajo la supervisión de seguridad. Será segura». Sabrina colgó el teléfono y respiró hondo. No sabía qué le diría a Sean cuando lo viera. Tal vez se limitaría a mirarlo a los ojos, buscando respuestas a las preguntas que la habían atormentado todas estas semanas. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Cuándo dejó de quererla? ¿La había amado alguna vez? Pero al mismo tiempo se sentía preparada para este encuentro.
preparada para cerrar este capítulo de su vida y empezar a escribir uno nuevo, para ella y para Ellie. Y no importaba lo que Sean le dijera, no tendría el mismo poder sobre ella que antes. A veces, la mayor fuerza viene después de la caída más profunda, y Sabrina estaba preparada para resurgir de las cenizas de su destrozada vida, más fuerte y más sabia que nunca. Sabrina estaba sentada en el salón de su apartamento de alquiler, mirando nerviosa el reloj. Habían pasado 3 meses desde que recuperó a Ellie. La vida iba mejorando poco a poco. Ella y su hija se habían mudado a una pequeña ciudad a 100 kilómetros de su antiguo hogar. Sabrina encontró trabajo como contable en una empresa local, y Ellie fue a un nuevo colegio e incluso hizo amistad con varios niños. El tribunal declaró a Sean culpable de fraude y robo. Fue condenado a 5 años de cárcel. La mayoría de los bancos accedieron a cancelar los préstamos que se habían emitido a nombre de Sabrina sin su conocimiento, aunque todavía había que resolver algunos problemas. La vida volvía poco a poco a su cauce. Pero hoy era el día en que Sabrina iba a recibir la visita que tanto temía y esperaba. Traerían a Sean de la cárcel para que firmara los papeles definitivos del divorcio y renunciara a su patria potestad. Y Gloria, que había dado a luz a un niño, Michael, 2 meses antes, prometió acompañarle. El timbre sonó exactamente a las 3 en punto. Sabrina respiró hondo y fue a abrir. Robert, su abogado, estaba en el umbral. «Ya están aquí», dijo, señalando las escaleras. Sabrina asintió, aunque no se sentía segura. Robert la condujo a una sala de conferencias de un edificio de oficinas cercano que había alquilado para la reunión. Allí esperaba Sean, acompañado por 2 policías. Había adelgazado y estaba decaído. Su pelo, antes perfectamente peinado, estaba apagado. Cuando entró Sabrina, se estremeció ligeramente. Gloria estaba sentada a su lado, con un bebé en brazos. Parecía agotada, pero sus ojos mostraban la misma terquedad que Sabrina había observado en las fotografías. «Gracias por venir», comenzó Robert, presentando los documentos. «Tardaremos 1 hora en firmar. Después podréis volver a vuestros trabajos». Sean permaneció en silencio, mirando los papeles que tenía delante. Gloria miraba a Sabrina de vez en cuando como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. «Antes de empezar», dijo Sean de repente, levantando la vista, «quiero decir algo». Robert miró a Sabrina, pidiéndole en silencio su consentimiento. Ella asintió lentamente. «No estoy pidiendo perdón», empezó Sean con la voz ronca. «Lo que hice es imperdonable. Destruí nuestra vida, nuestro hogar. Me llevé a tu hija y tu dinero. Y todo este tiempo estuve seguro de que era culpa tuya porque no lo entendías, no me apoyabas. Estabas demasiado ocupado haciendo tus cosas. Pero cuando estuve en la cárcel, me di cuenta de que estaba equivocado», continuó Sean bajando la mirada. «Solo pensaba en mí, en mis deseos. No puedo retractarme de lo que hice, pero quiero que lo sepas. Ellie tiene una madre maravillosa. Se merece ser feliz contigo, no viviendo a la fuga conmigo». Gloria sollozaba suavemente mientras estrechaba al bebé contra su pecho. «A nosotros también nos gustaría que Michael y Ellie se conocieran algún día», dijo con voz temblorosa. Sabrina guardó silencio, mirando a Sean y luego a Gloria. Una vez, hacía unos meses, había soñado con ese momento, con verlos rotos y arrepentidos. «Ellie decidirá cuándo está preparada para conocer a su hermano», dijo finalmente, «y yo no interferiré cuando llegue el momento. Pero ahora, Sean, tienes que firmar estos papeles y dejarnos empezar nuestra nueva vida». Sean asintió y cogió el bolígrafo. Los documentos se firmaron en silencio, solo interrumpido por el susurro de las páginas y el suave arrullo ocasional del bebé. «Ya está», dijo. «Estáis oficialmente divorciados y Sabrina tiene la custodia completa de Ellie». Cuando Sean se levantó para marcharse, se detuvo de repente delante de Sabrina. «Cuida de ella», le dijo en voz baja. «Y sé feliz, Sabrina, te lo mereces». Sabrina no respondió.
Observó en silencio cómo la policía se llevaba a Sean, seguido de Gloria y el bebé. Parte de su historia terminaba aquí, hoy, en esta habitación. Cuando volvió a casa, encontró a Ellie y Anna en la cocina. Estaban haciendo galletas, y la risa de su hija sonaba como la mejor música para Sabrina. ¿Se ha acabado?, preguntó Anna en voz baja mientras Ellie corría a lavarse las manos. Sabrina asintió. Sí, ya se ha acabado. Aquella noche, después de que Ellie se durmiera, Sabrina se sentó en el balcón a mirar las estrellas. Pensó en todo lo que había pasado, en las pérdidas y las ganancias. El dolor seguía ahí, pero ya no la controlaba. Una nueva vida la esperaba, y estaba preparada para afrontarla con la cabeza bien alta.